Amados oyentes, sean todos bienvenidos a este programa radial. Vamos a compartir el tema: usted puede ser cristiano y solamente cristiano. ¿Le suena extraño? Es posible que sí. Con tantos grupos religiosos en nuestro país, parece imposible ser cristiano sin ser parte de una denominación. Sin embargo, no solo es posible, sino que actualmente hay millones de personas en el mundo que son cristianos y simplemente o nada más cristianos. ¿Quiénes son estas personas que desean ser solamente cristianos? Bueno, las congregaciones de las cuales ellos son parte son conocidos comúnmente como Iglesia de Cristo. Este término, no obstante, no es usado en el sentido sectario, sino que estamos intentando denotar su deseo de participar o de pertenecer en o a la iglesia que Cristo edificó en el Nuevo Testamento. Esta iglesia es de Cristo, como bien lo dice la misma identificación. La Biblia dice en Romanos 16:16, os saludan todas las iglesias de Cristo. En el otro lado es también correcto describir la iglesia de la cual leemos en la Biblia como la iglesia de Dios, en 1 Corintios 1, versículo 2. También el cuerpo de Cristo, allá en 1 Corintios 12:27, o también como la familia de la fe, allá en Gálatas 6, versículo 10. Estas y otras frases bíblicas semejantes no son nombres, amados oyentes, no son nombres propios de la iglesia, sino expresiones descriptivas, las cuales señalan cómo la iglesia está ligada a Cristo y a su Padre, al Padre Celestial. La iglesia, como usted verá, no tiene nombre, porque realmente cuando Cristo dijo en Mateo 16, versículo 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, simplemente Él dijo mi iglesia y no dijo cómo se llamaría. Por tanto, no tiene nombre. Cuando le decimos nosotros iglesia de Cristo, es simplemente que la iglesia le pertenece al edificador, Cristo Jesús. Individualmente, los seguidores de Cristo en la Biblia fueron llamados simplemente cristianos. Allá en Hechos 11:26 nos dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Primera de Pedro 4, versículo 16 también declara, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nunca se usa un nombre humano como prefijo para este nombre dado por Dios. Pablo fue uno de los cristianos más ilustres, pero él no quería que los discípulos fueran llamados paulistas o cristianos paulistas. Si usted lee en 1 Corintios 1, 10 al 17, recordará que Pablo está en contra de la división y manda a los discípulos que tengamos una misma mente y un mismo parecer, y que no estemos diciendo yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Él dice, Cristo no está dividido, por tanto, todos tenemos que ser simplemente cristianos. Las iglesias de Cristo también presentan una petición única. Por supuesto, en muchas formas nosotros estamos de acuerdo con otros que están tratando de seguir a Cristo, que están tratando de seguirle al Señor, y creemos en la divina inspiración de la Biblia y que esta es guía suficiente para regirnos en todas las cuestiones de la fe. Creemos en la muerte de Jesucristo y su expiación de nuestros pecados. Afirmamos también que después de la muerte todo hombre será premiado o castigado en el más allá por la forma en que aquí vivió mientras estaba en el cuerpo, según 2 Corintios 5, versículo 10. Y junto con todos los de verdadera convicción religiosa, estamos seguros, nosotros insistimos en que los principios morales de Jesucristo son verdades absolutas que han de manifestarse en la vida personal de los hijos de Dios. No obstante, no solamente creemos que las Escrituras son inspiradas, sino que estamos también convencidos de que el Nuevo Testamento debe ser nuestra única guía en la fe cristiana. La palabra de Dios frecuentemente nos previene contra los cambios del mensaje divino. Si usted recuerda Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9,
donde dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente, y no que haya otro, sino que hay algunos que perturban el evangelio de Cristo, pervirtiendo el mensaje divino. Por lo tanto, nosotros no tenemos credo o catecismo que ofrecer, más aceptamos únicamente a Cristo como nuestro único credo y la Biblia como nuestro único libro de guía. De esta manera jamás pudiéramos aceptar un credo erróneo que nos prohíbe recibir la verdad que se pueda apreciar de la palabra de nuestro gran Dios. Es claro también para los pensadores que el mundo religioso está muy dividido. Grandes líderes religiosos como Martín Lutero y Juan Calvino trataron de corregir enseñanzas y prácticas erróneas, pero los reformistas empezaron en el mismo punto de partida y llegaron a conclusiones distintas. Esto resultó en división en vez de unidad. Las iglesias de Cristo, de otra manera, abogamos por la restauración completa del cristianismo apostólico, ese cristianismo del cual habla la Biblia, en vez de una reforma de los cuerpos religiosos existentes. Como todos estamos de acuerdo en que la iglesia primitiva estaba en lo cierto, entonces debemos poder estar de acuerdo en que no nos equivocaremos si reproducimos hoy las características exactas y esenciales de esa iglesia mencionada en el Nuevo Testamento, mientras muchas cosas han cambiado tras los siglos. Sí, porque muchas cosas han cambiado desde los hace 2000 años hasta este momento. Mucho ha cambiado. Las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles no han cambiado. La verdad sigue siendo esa verdad revelada según Juan 17, versículo 17. Y seguramente puede salvar a los muchos hoy en día también, como en el primer siglo, si es aplicada de la misma forma que la aplicaron los primeros cristianos predicadores de Cristo. La verdad, dice, os hará libres. Juan 8, versículo 32. Si usted visitara una de las iglesias de Cristo, encontraría que adora a Dios de la misma forma que los primeros discípulos adoraron, en espíritu y en verdad. En Juan 4:24 lo dice: porque viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesucristo hablando con la mujer samaritana. Usted observará entonces que los miembros participamos de la cena del Señor, o sea, de la comunión cada domingo. Esto se hace porque nosotros estamos siguiendo el ejemplo de los primeros cristianos, que se reunían el primer día de la semana para partir el pan, dice Hechos, capítulo 20, versículo 7. Y bien sabemos, según otras versiones de la Biblia, que el primer día de la semana es cada domingo. Igualmente, las iglesias de Cristo procuramos reproducir el cristianismo de ese Nuevo Testamento, en su totalidad, por supuesto, y lo queremos hacer en organización, en trabajo y en otras áreas de enseñanza. Raras veces, en muchas ocasiones, encuentra uno tantas contradicciones en torno a una cuestión como en contestación, por ejemplo, aquella pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregunta que se encuentra en Hechos 16, versículo 30. Allá cuando el carcelero de Filipos se iba a matar porque pensó que los presos habían huido, y ahí estaba el apóstol Pablo y Silas encarcelados, pero no habían huido ellos y ni los otros presos. Entonces Pablo clamó a gran voz y le dice a este hombre: no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. Él, temblando y temeroso, entonces dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una vez más, las iglesias de Cristo dan respuesta yendo a las Escrituras para una respuesta bíblica. La Biblia enseña que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Pablo dijo en esta ocasión a este carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, dice el texto, la palabra de Dios a él y a todos los suyos, y enseguida se bautizó él con su familia.
Esto es lo que enseña la palabra. La Biblia enseña que Cristo derramó su sangre entonces por nuestros pecados en Mateo 26, 28. Y que sin esta nosotros no podemos ser salvos. Eso dice Hebreos 9, 22. Pero, ¿qué es lo que pide Jesús de nosotros para que podamos beneficiarnos de ese mérito de su sacrificio? Aquellos que lo crucificaron, les fue dicho, porque ellos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Allá en Hechos capítulo 2, versículo 37. A esta pregunta llena de temor, de culpa, de preocupación, le contestó el apóstol Pedro. Después de que les dijo: sepa pues ciertísimamente, él está diciendo que a este Jesús a quien ustedes han crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces la pregunta de ellos, cuando estas personas en el día de Pentecostés se dieron cuenta de que estaban perdidos, entonces pidieron más instrucción. Se les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Este es el primer sermón evangelístico registrado en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, desde el versículo 14, comienza el apóstol Pedro a predicar este mensaje y concluye allá en el versículo 42. Pero acá usted puede ver la gente oyendo el evangelio, Pedro predicándolo y al final la gente obedeciéndolo. En Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y no solo eso, sino que en el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Por tanto, es importante que después del bautismo bíblico usted debe perseverar en la enseñanza exclusiva de los apóstoles y no en credos humanos. Hoy nosotros enseñamos lo que enseñaron los apóstoles. O sea, para que la sangre de Cristo nos limpie del pecado, nosotros somos creyentes. Y como creyentes entonces debemos arrepentirnos y ser bautizados. Siendo así salvados de nuestros pecados, entonces el Señor une a su cuerpo, que es la iglesia, porque dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban obedeciendo. Pablo dijo más adelante en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que los salvos están en el cuerpo, y este cuerpo es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, y nadie puede ser salvo fuera de este cuerpo, según Efesios 5:23, que nos enseña la Biblia, que el marido debe amar a la mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por la iglesia para que la iglesia fuera salvada eternamente. Los primeros discípulos eran cristianos, solamente amigos, nada más. Aunque vivimos ya mucho más de 2000 años después, nosotros también podemos ser solamente cristianos. Si seguimos estas enseñanzas dadas a los apóstoles, seguidores de Jesucristo, bueno, Cristo dijo claramente: la semilla es la palabra de Dios. Dijo que la parábola, la semilla, significaba la palabra de Dios en Lucas 8, versículo 11. Por tanto, creemos que si esa semilla que se sembró en aquel tiempo y que produjo cristianos, únicamente cristianos, esa misma semilla, que es esa misma palabra pura, intacta, limpia, sin adulteración, si se siembra esa misma semilla en este mismo tiempo del presente, pues resultarán nada más que cristianos. Simplemente producirá cristianos y nada más. Nosotros le invitamos a usted a considerar entonces seriamente esta petición. Arrepiéntase, amado oyente, de sus pecados. Conviértase en cristiano, únicamente en cristiano, y siga a Cristo, siguiendo los ejemplos bíblicos de los primeros conversos en el libro de los Hechos. Hechos 2:38 se convirtieron como 3,000 personas. ¿Pero qué hicieron? La Biblia dice en Hechos capítulo 2, 36 en adelante,
que éstos oyeron el Evangelio de Cristo, se arrepintieron de sus pecados, confesaron su fe en Cristo Jesús y se bautizaron para el perdón de pecados, y enseguida participaban y seguían la enseñanza de los apóstoles, la cual ahora tenemos registrada en el Nuevo Testamento. De esta manera le invitamos a usted a gozar de este cristianismo puro, intacto, un cristianismo no sectario, no denominacional, simplemente cristianos, amados oyentes. Esta es la invitación de este programa radial para ustedes. Muchas gracias porque está siempre en sintonía de este programa. Que el Señor les bendiga.